Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. A ver si me confirman el audio, por favor, si se escucha. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes para todos. Perfectamente. Vamos a iniciar la clase de hoy día. Vamos a retomar en sí el avance porque hemos estado en las evaluaciones, pero además ya estamos tomando también en la facultad los exámenes de grado. Ahora mismo están tomando examen de grado en ingeniería financiera y me tuve que salir 10 minutos antes y dejarlos ahí, que los estudiantes están con problemas, porque como es también por digital el examen, hay muchos estudiantes que tienen dificultad pues en entrar a algunas plataformas, en enviar sus documentos, les han dado un correo y los he dejado en ese problema. Por eso que yo, para abreviar ese problema, yo le decíamos que lo hemos hecho con fotografía, ¿no es verdad? Que facilita. Por el correo a veces le mandan un link para que manden una carpeta a una determinada archivo ahí, y ahí tienen problemas los estudiantes. No sé cómo lo estarán solucionando en este momento. Bueno, vamos a retomar entonces el avance de nuestra materia. Con ustedes aparentemente estamos bastante bien en el avance. Yo voy a compartir el documento que es el que tendríamos que ver hoy día, o a partir de hoy día. Creo que con ustedes hemos terminado, si no estoy mal, la tercera unidad, y tendríamos que empezar la última unidad, que sería esta de acá, que titula Apalancamiento, punto de equilibrio y estructura de capital. Esto quiere decir que hemos terminado seguramente con ustedes. A ver, voy a irme al ejercicio para que ustedes me confirmen. Aquí tengo el ejercicio. Hemos hecho este ejercicio seguramente con ustedes, donde hemos calculado el costo de cada una de las fuentes de financiamiento de largo plazo que forman parte del capital de la empresa, y finalmente creo que hemos calculado también el costo promedio ponderado de capital dada estas dos estructuras de capital. Si mal no estoy, hemos hecho todo ese cálculo. Aquí lo tengo el procedimiento, que no se los he enviado, pero ustedes lo deben tener en sus apuntes. Y esto hemos terminado, este ejercicio, ese es el propuesto. Y seguramente hemos terminado este ejercicio determinando el costo promedio ponderado de capital que hemos analizado durante el avance de esta asignatura, y habríamos llegado a estos resultados. No sé si estoy equivocado, esto sería lo último que habríamos visto con ustedes. No sé si pueden confrontar con sus cuadernos, con sus apuntes que ustedes tienen. Sí, ese es. A ver, hay gente que está llegando. Ya. Eso es lo último que hemos hecho, jóvenes. Si alguien tiene apuntes ahí a la mano. Sí, le hice buenas tardes. Pero Muy bien, muy bien. Y hemos interpretado entonces, en este caso, que hemos analizado
el capital de la empresa, vale decir, hemos estado ubicados en el lado derecho del balance general, donde está el capital de la empresa. Lo que hemos hecho en este caso es calcular el costo de cada una de las fuentes de financiamiento que conforman el capital de la empresa. Este seguramente es el costo de la deuda que hemos calculado, 8 o 12,08%. De la acción preferente debe ser 15,22%, 17,43% para la acción común a ver. Ya. Para la acción común debe ser la, no sé si es la emitir o la existente, debe estar en el enunciado eso. Y esto Disculpen, ¿soy yo o no están iguales los datos que hemos hecho con Sí, estos eso resultados? le quería decir al licenciado que no son iguales. ¿No hemos llegado a estos resultados? No, licenciado, no. Ya, pero si me pueden mandar a ver una foto de su cuaderno, por favor. Ya llegamos hasta ahí, licenciado, pero esos no son los resultados. Sí, Nosotros tenemos otro dato. Eso. Entonces hemos hecho otro ejercicio con ustedes, no hay problema. Seguramente hemos hecho otro ejercicio, esto debe ser de otro grupo. Sí, ya lo acabamos ya, pero esos no son los resultados. Ya O sea, no hicimos un ejercicio completo, pero no son los resultados. Perfecto. Bueno, hemos calculado el costo de la deuda por el método de aproximación y por el método de rendimiento al vencimiento. Es así, ¿verdad? Eso que se calcula con los 6 pasos, ¿verdad? Bueno, aquí están los 6 pasos. Con otros resultados, no hay problema. Entonces, bueno, esto se lo voy a agregar de todas maneras este ejercicio para cuando yo les esté enviando el resumen total, ¿ya? Ya, bien. Está bien, Lisa. Bien, eso confirma que este tema está ya terminado. Y bueno, aquí hay algunos ejercicios propuestos que vamos a resolver con ustedes al final del Bueno, la unidad que las 2 unidades últimas que hemos visto, vale decir, presupuesto de capital bajo riesgo, donde se ha visto el análisis de sensibilidad, hemos calculado van pesimista, van probable, van optimista, hemos calculado como técnica suficiente validación, ¿verdad? Y luego hemos hecho la corrección utilizando tasas de descuento ajustadas por riesgo. Eso está terminado, esa es la segunda unidad que forma parte del segundo examen parcial. Y la tercera unidad es la que acabamos de ver, el costo de capital. Nos ha permitido esa unidad determinar el costo promedio ponderado de capital y en función de eso poder decidir cuál estructura seleccionar. Y lógicamente hemos seleccionado aquella estructura que tenía el menor costo por medio ponderado de capital. Y decíamos que si se hace en evaluación de proyectos, por lo que hemos hecho en la primera unidad, deberíamos considerar el costo por medio ponderado de capital para calcular el BAN, para calcular la TIR, o para aceptar o para seleccionar proyectos de inversión cuando ya se tiene calculada la tasa interna de retorno. Entonces, si tengo la tasa interna de retorno calculada, por decirle algo, en 18%, y el costo promedio ponderado de capital es menor, 11, 12, 13, entonces ese proyecto sirve porque uno de los criterios de decisión de la TIR dice, si la TIR es mayor que el costo de capital, acepte el proyecto, ¿no es verdad? Entonces ahí no se utiliza el costo para calcular la TIR, sino se busca una tasa, decíamos, que permite igualar el ingreso con el egreso, y esa es la TIR, esa tasa de descuento. Bueno, esa es la segunda, la unidad 2 y la unidad 3, que formarían parte del segundo examen parcial. Esta unidad que vamos a comenzar hoy día, la última, no forma parte del examen parcial. Yo le decía al comienzo del semestre que vamos a dar el primer parcial de la primera unidad, y eso es lo que hemos hecho. Vamos a dar el segundo parcial cuando ustedes así lo dispongan, de la unidad 2 y 3, y esta unidad va a quedar para los estudiantes que por un aspecto, por un asunto, no han podido dar el primer parcial o el segundo parcial y que no tienen nota, o a los que no le alcanzó la nota porque no dieron un control, alguna cosa así, ¿no es verdad?
a los que le falta nota, a los que tienen nota de menor que 51, después de dar el primero y segundo parcial, ellos darían el examen final de los 4 temas, de las 4 unidades, ¿no es verdad? Incluida esta unidad que vamos a ver hoy día ya. Entonces, muchos de ustedes seguramente no van a ver ya en el examen esta unidad, no van a tener si es que ya tienen una nota de aprobación, ¿ya? ¿Se entiende, no es verdad? Entonces, la próxima semana que se regularicen un poquito las clases, porque mañana, ¿cuándo sería? El viernes, ¿no es verdad? Y ya podríamos, con ustedes, si es que ya están preparados, podríamos comenzar a fijar ya la fecha para el segundo examen parcial. Entendido está de esa manera, ¿verdad? Bueno, a ver, si esto se ha entendido, bueno, antecitos de eso, lo que yo quería decirles también es lo siguiente, antecitos de dar el control, inclusive cuando ya tengamos la fecha fijada para el segundo examen parcial, yo voy a mandarles un examen modelo de los temas que van a entrar en el examen. Y conmigo, en la clase aquí, vamos a desarrollar un examen de semestres anteriores. Lo vamos a resolver porque como hemos tenido un receso ahí en evaluaciones y tantas cosas vacías ahí sin pasar clases, entonces lógicamente a veces uno se pierde, ¿verdad? Entonces vamos a hacer conmigo un ejercicio completo de los temas que van a entrar en el segundo parcial, ¿ya? Pero eso vamos a hacer una vez que ya hemos fijado la fecha del segundo examen parcial. Bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a comenzar esta unidad, nuestra última unidad, que es un temita que toca temáticas de un poco de financiera 1, de finanzas 1 que ustedes han visto. Estos temas ustedes ya los han visto, algunos de estos temas los han visto en el tema de apalancamiento, por ejemplo, lo han visto en finanzas 1, ¿no es verdad? Han medido los niveles de apalancamiento. En finanzas 1 también han medido la cantidad de equilibrio, también denominado el punto de equilibrio, ya. O sea, forman parte del programa de Financiera 1. Y el tema nuevo sería que vamos a incorporar en esta unidad que se denomina estructura de capital, ¿ya? Y que ya lo hemos visto un poquito, la estructura de capital, de la misma manera lo vamos a hacer ahora en esta unidad, un poquito para reforzar la tercera unidad también, la última unidad que hemos visto. Vamos a hablar también de estructura de capital, entendiendo que la estructura de capital es la composición porcentual de cada una de las fuentes de largo plazo en el total del capital de la empresa, ¿verdad? Ahí decíamos en el último ejercicio que hemos hecho con ustedes, la deuda tiene una participación en la estructura A del 10%, la acción preferente de 30% y el saldo son acciones comunes, decíamos, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como estructura de capital. Entonces vamos a ver ahora estos elementos previos que son el apalancamiento y el punto de equilibrio para luego hablar de una estructura de capital. A ver, ¿por qué se habla de apalancamiento y punto de equilibrio en este tema de la estructura de capital? Estamos tomando algunos temitas de corto plazo. Simplemente porque ayudan, ¿no es verdad? Ayudan a entender lo que es estructura de capital que vamos a ver. Cuando se habla de apalancamiento, por ejemplo, y este es un concepto que muchos de los estudiantes no lo captan en la verdadera dimensión. En esta semana que hemos estado tomando exámenes de grado, el lunes anterior estuvimos en examen de administración de empresas, de finanzas, hoy también con finanzas. El viernes voy a estar nuevamente con finanzas ya en la parte oral, porque hoy día hemos hecho la parte práctica, el examen de la parte práctica. Y este concepto de apalancamiento, cuando estamos haciendo el examen oral, es una pregunta que sale de parte de los tribunales examinadores. Y dice, a ver, entiéndame o defíname, o ¿qué entiende usted como apalancamiento? Entonces, muchos lo relacionan el apalancamiento con la incorporación de deuda. Claro, es parte del endeudamiento, es parte del apalancamiento. Cuando ustedes veían el índice
de endeudamiento general se llamaba también índice de endeudamiento o índice de apalancamiento. Claro, porque se compara el total del pasivo, vale decir, el pasivo de corto y de largo plazo con todo el activo total. Se compara o mide ese índice de endeudamiento la participación porcentual de los dueños de la empresa versus la participación porcentual de capital ajeno, ¿verdad? Cuánto de capital ajeno hay en la empresa y cuánto de capital propio hay en la empresa. Un poco se dice que ese indicador mide la dependencia o la independencia financiera, el índice de endeudamiento, que se lo conoce, o algunos lo denominan índice de apalancamiento. ¿Por qué? Porque el apalancamiento, y esto es lo que ustedes tienen que recordar para los que van a dar examen de grado, apalancamiento es utilizar costo fijo. Siempre que haya costos fijos en una estructura de costos, ¿no es verdad? Va a haber apalancamiento, positivo o negativo, pero va a existir apalancamiento. Entonces, el apalancamiento es la existencia de costos fijos. Apalancamiento es el aprovechamiento, mal o bien, de los costos fijos, ¿verdad? Porque los costos fijos, ¿no es verdad?, son un tanto controlables para las empresas en las dos grandes categorías de los costos, el costo variable y el costo fijo. El costo fijo es el que un poco se puede controlar y aprovechar de mejor manera, vale decir, se puede ser eficiente en el manejo de los costos fijos, ¿no es verdad? En cambio, los costos variables no dependen mucho de la eficiencia. El costo variable varía en función de la producción. Si los niveles de producción aumentan, el costo fijo aumenta proporcionalmente. ¿Sí? Aumenta proporcionalmente. Entonces, es poco controlable el costo o los costos variables. El costo fijo sí. Por ejemplo, un costo fijo, hablando del apalancamiento en el caso del índice de endeudamiento, si ustedes incorporan deuda en la estructura de capital, deuda al 15%, entonces los intereses que se paguen son costos fijos de financiamiento. Entonces, si con esa deuda que usted incorpora a la empresa, al capital de la empresa, y paga 15%, puede duplicar las ventas, por decirle algo, o incrementar las ventas en 20 o en 30%, inyectando capital ajeno. Entonces, quiere decir que usted está utilizando bien ese costo fijo que se llama interés, ¿verdad? Entonces, el costo fijo se puede hablar de un costo controlable que puede, en este caso, explotarse de forma eficiente o tal vez de forma ineficiente. Normalmente los costos fijos, cuando los niveles de venta disminuyen, generan apalancamientos negativos, ¿verdad? Apalancamientos negativos. Entonces, para hablar de los niveles de apalancamiento, y en esto, como ustedes ya este es un tema que ustedes ya lo han visto, lo vamos a pasar muy rápidamente, los niveles de apalancamiento y el punto de equilibrio, porque en sí no es el objetivo principal en esta unidad, sino simplemente hablar del apalancamiento y hablar del punto de equilibrio para ver la conformación de la estructura de capital. Simplemente se trata de eso. Entonces, para medir el apalancamiento, en una empresa, lo que se tiene que hacer es, primeramente, la clasificación de los costos fijos, ¿verdad? Y en la estructura de costos, en los estados de resultados, claramente se pueden ver dos tipos de costos fijos. El costo fijo de operación, o operativo, los costos fijos operativos, alquiler, depreciación, todos los costos fijos que están antes de la utilidad operativa o también denominada utilidad antes de intereses y de impuestos. Ahí están los costos fijos de operación. Entonces, con esa utilidad operativa y con las ventas, se puede medir el nivel de aprovechamiento que se ha tenido de esos costos fijos que se llaman operativos. Alquileres, depreciación, sueldo del ejecutivo de la empresa, no sé qué otros costos pudieran haber ahí.
Pero también cuando se habla de apalancamiento, se habla del otro tipo de apalancamiento, del apalancamiento financiero. ¿Cuál es el apalancamiento financiero? Aquel nivel de aprovechamiento de los costos fijos de financiamiento, de la incorporación del capital ajeno en la estructura de capital. ¿Y cuáles son esas fuentes de financiamiento de largo plazo que generan un costo fijo financiero? La deuda, ¿no es verdad? La incorporación de la deuda y la incorporación de acciones preferentes. En otras maneras, dicho de otra manera, el apalancamiento financiero se genera a través de la incorporación en la empresa del capital ajeno. Y ese capital ajeno o esos intereses que se pagan por ese capital ajeno se pueden aprovechar bien o mal. ¿No es verdad? Y finalmente, cuando uno mide el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero, también se puede medir el apalancamiento total de la empresa considerando los costos fijos operativos y los costos fijos financieros. Yo simplemente, de manera de que ustedes puedan recordar, yo tengo aquí para explicar el apalancamiento, yo tengo aquí los niveles de apalancamiento, luego vamos a ver la cantidad de equilibrio. Aquí está lo que yo les decía, ¿no es verdad? Estos 3 niveles de apalancamiento, ustedes lo han visto en Financiera 1, el operativo, el financiero y el apalancamiento total. Para este tema de la estructura de capital, nos interesa muchísimo el apalancamiento financiero, ¿verdad? El comportamiento que se tiene o la explotación que se tienen de los costos fijos de financiamiento que puede ser mediante o como acción preferente. Esto se los voy a pasar también al final de esta unidad. Acá está la forma de calcular el apalancamiento. Van a recordar ustedes cuando ven esta fórmula, la forma de calcular el apalancamiento operativo. Simplemente lo que se hace aquí es medir o comparar el cambio porcentual de la utilidad operativa, que es la utilidad antes de intereses y de impuestos, vale decir, la operativa, con el cambio porcentual de las ventas. Vale decir, esta formulita no es una fórmula rebuscada, es una fórmula de 3 simple, ¿no es verdad? Que nos permite medir el apalancamiento financiero. Cuando se habla, y acá está la regla de 3 simple, ¿no es verdad? Cuando se habla del cambio porcentual de la utilidad antes de intereses y de impuestos, ese cambio porcentual lo cuantificamos dividiendo, haciendo la diferencia de la utilidad operativa del último periodo menos la utilidad operativa del periodo anterior, ¿no es verdad?, sobre la utilidad operativa del periodo anterior, o del año base, si ustedes quieren. Entonces, esta es una regla de 3 simple. Esta regla de 3 simple nos está diciendo la utilidad operativa del periodo T es igual a 100%. ¿Qué porcentaje es la utilidad operativa del siguiente periodo, no es verdad? Por eso se hace de esta manera. Entonces, debe entenderse como una forma o fórmula sencilla de medir el nivel de apalancamiento operativo. Entonces, ¿qué hace esta fórmula? Determina, ¿no es verdad?, en qué porcentaje un incremento determinado de ventas permite incrementar la utilidad operativa, ¿no es verdad? Entonces, este nivel de apalancamiento, siempre que sea mayor a 1, es bueno. Lógicamente, pues, ¿no? Si las utilidades operativas crecen en un mayor porcentaje que las ventas, ese es apalancamiento operativo positivo. Vale decir, si un incremento de las ventas, eso es lo que nos dice la fórmula. Por ejemplo, si un incremento de las ventas del 20% permiten un incremento de la utilidad operativa del 30 o del 40%, quiere decir que se ha explotado eficientemente los costos fijos de financiamiento, ¿no es verdad? Entonces, de esa manera se puede o se debe entender el apalancamiento operativo. El otro tipo de apalancamiento tiene que ver con el aprovechamiento de los costos fijos de financiamiento.
la deuda de largo plazo que genera intereses o las acciones preferentes que generan el pago de dividendos preferentes. Estos son los instrumentos de renta fija que yo decía en la unidad número 3, ¿verdad? Y de la misma manera, ¿cómo se calcula? Aquí está la forma de cálculo. Se compara la variación porcentual de la utilidad neta, la utilidad que queda para los dueños de la empresa, con la variación porcentual de la utilidad operativa, porque ahí están los costos fijos de financiamiento, ¿verdad? Entre la utilidad operativa y la utilidad neta, ahí está, ¿no es verdad? El pago de intereses por deuda, el pago de dividendos preferentes. Por eso es que se compara ese nivel de utilidad neta versus el cambio porcentual de la utilidad operativa. Y no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? El apalancamiento total. Bueno, podría hablarse del apalancamiento, de lo que le decía al inicio yo, ¿no es verdad? Aquí había estado. El apalancamiento financiero a veces también se conoce como apalancamiento a este índice de endeudamiento, ¿verdad? A este índice de endeudamiento que ustedes lo han visto en análisis financiero y también en Finanzas 1. El índice de endeudamiento que muestra la dependencia o independencia financiera, o si ustedes quieren, el nivel de deuda que tiene la empresa, se calcula dividiendo el pasivo total, sobre el activo total. Ojo, pueden preguntarle cuando estén dando examen de grado, pueden preguntarle acerca de esta fórmula. Y muchos estudiantes se confunden como por el principio de la partida doble, en el balance general, siempre está igual el activo total y el pasivo más capital, ¿no es verdad? Entonces algunos confunden y dicen, entonces esto es igual a 1. No, mentira. El índice de endeudamiento no va a ser igual a 1, porque aquí dice pasivo total sobre activo total. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es de que en el balance, por lo menos eso les he explicado yo cuando les he mostrado un esquema del balance general, que dice total activos y en el otro lado total pasivos más capital, dice. ¿Capital qué? Capital propio o patrimonio neto. Eso quiere decir que cuando se habla de pasivo, debe considerarse el pasivo de corto plazo y el pasivo de largo plazo, vale decir, el compromiso o el financiamiento externo que tiene la empresa a través de deuda o de acción preferente, ¿verdad? Entonces, en el total del pasivo, debe entenderse como las obligaciones que tiene la empresa con terceras personas. Y el dueño de la empresa no es tercera persona, ¿verdad? Los acreedores son terceras personas, los que prestan dinero mediante deuda, mediante acción preferente. Esas son terceras, o los que venden, si ustedes quieren, materias primas al crédito, también forma parte del pasivo corriente, ¿no es verdad? Entonces, el pasivo son las obligaciones de corto y de largo plazo o compromisos con terceras personas. Entonces, en el pasivo total no entra el patrimonio neto, el aporte de capital del dueño de la empresa. Esa es la gran diferencia. Por eso se dice que cuando ustedes hacen este índice, y este índice supóngase que le da 40%, ustedes han interpretado, entonces 40% es capital ajeno, y la diferencia, que sería 60% es el capital propio. Entonces no va a ser igual a 1, ¿verdad? No va a ser igual a 1. Entonces, los pasivos son obligaciones que tiene la empresa como personalidad jurídica con terceras personas. ¿Cuál es la segunda persona entonces? El dueño de la empresa, pues, ¿verdad? El dueño de la empresa, don Juan Pérez. ¿Y cuál es la primera persona? La empresa, esa empresita que se llama ABC, ¿no es verdad? Entonces hay primera persona, segunda persona y tercera persona. Como la chacarera, ¿no es verdad? Y como en la cueca. Primera, segunda y tercera. Entonces, estas no tienen que confundirse porque usualmente los profesores preguntan acerca del índice de endeudamiento porque se confunde mucho el pasivo total y ponen igual a 1. No es así. El pasivo total es el pasivo de corto plazo más el pasivo de largo plazo. En otras palabras, en el pasivo no entra el patrimonio neto, no entra el capital contable o el capital
social. Entonces, esta fórmula, este índice de endeudamiento refuerza un poquito a este otro indicador que se llama apalancamiento financiero, aunque este no es verdad, este nos muestra simplemente los niveles de endeudamiento. En cambio, el apalancamiento financiero nos muestra no los niveles de endeudamiento, sino más bien nos muestra la efectividad con la cual la empresa ha manejado sus costos fijos de financiamiento, vale decir, cómo se han utilizado los costos que genera el pasivo total, ¿no es verdad?, para incrementar, en este caso, la utilidad neta. Y como consecuencia de la existencia de esos dos niveles de apalancamiento, el financiero y el operativo que hemos visto hace un momentito, tenemos, bueno, y aquí habían habido otros índices que ustedes ya conocen, ¿no es verdad?, que son los índices de cobertura, que también está dentro de los índices de endeudamiento, ¿verdad? La cobertura de los intereses, vale decir qué porcentaje se tiene de utilidad operativa o utilidad de intereses de impuestos para cubrir los intereses que se tienen, intereses por deuda o más dividendos preferentes, ¿verdad? Entonces, por eso se llama cobertura. ¿Tiene o no capacidad de pagar sus pasivos o pagar intereses o obligaciones financieras la empresa? O la cobertura de la utilidad por acción, ¿no es verdad? Este es un índice, cuando se habla de UPA, estamos hablando no de la UPA que se están imaginando ustedes, ¿no es verdad? Algunos de ustedes. La UPA es la utilidad por acción. En las sociedades por acciones, en las sociedades anónimas, se calcula la utilidad por acción, ¿no es verdad?, dividiendo la utilidad que queda para los dueños de la empresa sobre el número de acciones comunes en vigencia o en circulación. Y finalmente, aquí es lo que yo ya me adelantaba, ¿no es verdad?, cuando se habla de apalancamiento operativo, apalancamiento financiero, también existe el apalancamiento total, que en este caso es la explotación de todos los costos fijos que se tienen en la empresa. Los costos fijos operativos y los costos fijos de financiamiento. Entonces, el apalancamiento total, de la misma manera, ¿no es verdad?, esto se puede graficar en el estado de resultados, los niveles de apalancamiento. Aquí se tiene que el apalancamiento total es igual al cambio porcentual, al comportamiento que tiene la utilidad neta sobre el cambio porcentual de las ventas, los extremos del balance del estado de resultados. La última columna, que se llama utilidad neta, en qué porcentaje aumenta la utilidad neta sobre, o en qué porcentaje, en qué porcentaje cambia la utilidad neta sobre el porcentaje que cambia o que aumentan las ventas. Entonces, este es el nivel de apalancamiento total que tiene la empresa. Bueno, aquí hay un ejercicio que no lo vamos a realizar, ¿no es verdad? Este tema ya es conocido para ustedes, simplemente quería ilustrarles. Aquí yo he presentado, esto lo van a tener ustedes también como apunte, un estado de resultados, ¿no es verdad? Y aquí se calcula con las fórmulas anteriores que hemos visto, se calcula el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero y el apalancamiento total. Yo le decía que siempre que la empresa tiene niveles de apalancamiento mayores a 1, quiere decir que la empresa ha sido eficiente en el manejo de los costos fijos, ¿no es verdad? En este caso, cuando se habla de apalancamiento de 2.2898, quiere decir que la empresa explotó bien sus costos fijos operativos para aumentar las utilidades operativas. Si ustedes se fijan acá en la parte superior, este es el incremento de la utilidad operativa y este es el incremento de la venta. Quiere decir que cuando las ventas se incrementan en 11.80%, aquí en la parte inferior, ¿no es verdad?, un incremento de las ventas del 11.80%, permiten o han permitido que la empresa tenga un incremento en las utilidades operativas del 27.02%. Por eso es positivo, ¿no es verdad? Si esto fuera menor a 1, quiere decir que las ventas crecen en mayor proporción que el apalancamiento, que el incremento de la utilidad operativa, y eso no es correcto. Entonces, siempre que tengamos apalancamientos mayores a 1, son apalancamientos positivos. Significa eficiencia en el manejo de los costos. De la misma manera, aquí el apalancamiento financiero tenemos 1,95,
aquí se puede decir de que un incremento del 27% de las utilidades operativas permiten un 52.92% de las utilidades netas, ¿verdad? Y el apalancamiento total nos dice, y este es el más importante tal vez porque es el aprovechamiento total de los costos fijos. Fíjense ustedes, cuando las ventas, que está aquí, cuando las ventas se incrementan en 11.80, la utilidad neta se incrementa en el 52.92%, 94%. Ese es apalancamiento financiero positivo, ¿verdad? Este tema ya lo tienen ustedes avanzado, entonces simplemente quería referirme a eso para que podamos relacionar especialmente el apalancamiento financiero que tiene que ver con la estructura de capital que vamos a ver. Bueno, y aquí se dice que el apalancamiento total también se puede calcular multiplicando el apalancamiento operativo con el apalancamiento financiero y se llega al mismo resultado. Bueno, esos son ese es un poco el marco conceptual y práctico de lo que se debe entender por niveles de apalancamiento. Y el otro temita que quiero mostrarles a ustedes es este tema que también ustedes lo conocen, que es la cantidad de equilibrio o el punto de equilibrio, ¿ya? Que también ustedes lo conocen. Creo que esto hasta en micro lo han hecho, ¿no es verdad? Esto no es el equilibrio el equilibrio de la oferta y la demanda, no. ¿Para qué sirve la cantidad de equilibrio? Sirve para que la empresa sepa, o el dueño de la empresa o el gerente financiero sepa desde qué nivel la empresa va a generar utilidades o hasta qué nivel de ventas la empresa va a tener pérdida, ¿verdad? El principio general para hablar de la cantidad de equilibrio, es partir siempre de este concepto. Se parte de la utilidad igual a cero. Cuando la utilidad es igual a cero, ahí están. Wow, llegó la banda a mi casa. ¿Escuchan la banda? A ver, creo que mi ventanita puedo cerrarla un poquito. A ver, para disculparme un segundito. Si no, me voy a poner a silbar la canción esa. Están caminando, luego ya no vamos a tener mucho. Entonces, para que haya para encontrar la cantidad de equilibrio, debemos encontrar un nivel de ventas donde no hayan utilidades, donde la utilidad sería igual a cero, ¿no es verdad? Entonces, este es el método algebraico para calcular la cantidad de equilibrio. Partimos siempre de utilidad igual a cero. ¿Y dónde está la utilidad? ¿Dónde se tiene la utilidad igual a cero? La utilidad va a ser igual a cero cuando el ingreso total sea exactamente al costo total, ¿no es verdad? Ahí es el equilibrio. ¿Y qué es el ingreso total que tenemos aquí? El ingreso total operativo es igual al precio de venta por la cantidad. ¿No es verdad? Así se calcula el ingreso total. Y el costo total que tenemos acá es igual al costo variable total más el costo fijo, ¿no es verdad? A todo el costo. P por Q, estamos descomponiendo acá, P por Q es igual al costo variable unitario por la cantidad, ese es el costo variable total más el costo fijo. Consecuentemente, aquí estamos pasando, digamos, este factor que aquí está con signo positivo, ¿no es verdad? Aquí se puede ver con signo positivo, lo estamos pasando al otro lado donde está el precio de venta, con signo negativo, y estamos dejando al lado derecho el costo fijo, ¿verdad? Entonces, si despejamos Q es igual, o Q multiplica a P
precio de venta menos costo variable unitario igual al costo fijo. Y aquí ya, mandando todo, ¿no es verdad? Esto que está multiplicando lo mandamos a dividir acá, y a eso le llamamos cantidad de equilibrio. Todo esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Y queda cantidad de equilibrio o punto de equilibrio igual al costo fijo sobre el precio de venta menos el costo variable unitario. Ahí estaríamos en equilibrio. Entonces, lo que es importante saber que cuando se va a calcular la cantidad de equilibrio, se debe primeramente hacer una muy buena clasificación de los costos, ¿no es verdad? De los costos variables y de los costos fijos. Porque no siempre se puede hacer una clasificación general para todas las empresas. Lo que para algunas empresas es costo fijo, para otras empresas es costo variable. Entonces, dependiendo de la actividad de la empresa, ¿no es verdad?, se debe hacer una buena clasificación de los costos y para tener una muy buena cantidad de equilibrio. Esta fórmula es, se aplica, si ustedes se fijan, se aplica para calcular la cantidad de equilibrio de empresas que venden o que producen un solo producto, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de precio de venta y estamos hablando de costo variable unitario. Entonces, no podríamos calcular la cantidad de equilibrio, por ejemplo, para un supermercado, porque hay muchos productos ahí en el supermercado que tienen diferentes precios, ¿no es verdad? Infinidad de productos con infinidad de precios. Entonces, no se aplica esta fórmula, no se puede aplicar en el caso de las empresas que venden o que producen más de un producto, ¿no es verdad? Hay una manera, que aquí hay un ejercicio muy sencillito, hay una manera de calcular la cantidad de equilibrio para estas empresas que producen o que venden más de un producto. Ya no se habla de cantidad de equilibrio, sino más bien se habla de las ventas de equilibrio. De los costos variables y cuánto es el monto de los costos fijos. Entonces, si clasifico la totalidad del costo variable y la totalidad del costo fijo, puedo calcular las ventas de equilibrio, ¿no es verdad? Y con el mismo procedimiento anterior, las ventas de equilibrio sería igual a todo el costo fijo sobre 1 menos costo variable total sobre el ingreso total. Esta de acá, ¿no es verdad? Esta parte del inferior de acá es el margen de contribución a los costos fijos, ¿verdad? Y aquí también, esto lo van a tener ustedes, se reemplaza en los ejercicios, en los datos que se tienen aquí, se reemplaza y las ventas de equilibrio, aquí en este caso sería 400.000 bolivianos, ¿verdad? 400.000 bolivianos. ¿De dónde sale esto? Los 400.000 bolivianos de vender la cantidad de equilibrio, que es donde está la cantidad de equilibrio, que es 1.000 unidades. A 40, que el precio es 40.000 bolivianos, pues, ¿no es verdad? Y no sale, o 400.000. O sea, aquí podríamos haber multiplicado 10.000 unidades, que es la cantidad de equilibrio, por 40, entonces necesito vender 400.000 para tener mis ventas de equilibrio. Se llega al mismo resultado, ¿verdad? Lo más importante de esto, y aquí quiero concentrar un poquito la atención, este es el método algebraico para calcular la cantidad de equilibrio, y lo que nos interesa a nosotros de la cantidad de equilibrio es relacionar el punto anterior que se llama apalancamiento con la cantidad de equilibrio. Y aquí tengo yo una gráfica que ustedes conocen, que es muy familiar para ustedes, ¿no es verdad? Que es la cantidad de equilibrio o el punto de equilibrio a través del método gráfico. Ustedes tienen acá en esta, aquí tenemos la cantidad y aquí el ingreso, ¿verdad? Y aquí se pueden notar claramente, para efecto de llegar a donde yo quiero llegar, se puede identificar claramente aquí el costo fijo, ¿no es verdad? Miren ustedes, se llama costo fijo porque este no depende de la cantidad que se vende, ¿no es verdad? No depende. Si la empresa no vende ni una unidad, ya absorbe, o si vende una o produce una unidad, esa primera unidad de producción ya absorbe todo el costo fijo. Si vende 2 unidades, igual el costo fijo no cambia, ¿verdad? Entonces,
esto es importante conocer, el comportamiento que tiene el costo fijo. Y aquí tenemos en la línea celeste de acá, el ingreso total. Lógicamente, cuando no se vende nada, estamos en este nivel, no hay ingreso. Se vende una unidad, voy a tener 40 ingresos, porque ese es el precio, ¿no es verdad? Y voy vendiendo, y esa es la curva del ingreso. Y esta otra curva que nos interesa sería esta, ¿qué color es? Esta del costo total, lila, esta de acá. Que parte, este es el costo total, que parte del costo fijo, ¿verdad? Una unidad producida absorbe todo el costo fijo y a partir de ahí parte esta curva que se llama la curva del costo total, ¿verdad? Esta curva de acá. Entonces, donde se intersectan la curva del ingreso total y el costo total, en esta partecita de acá, está la cantidad de equilibrio, ¿verdad? Está la cantidad de equilibrio. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Aquí se puede ver los niveles de apalancamiento, ¿verdad? Entonces, a partir de la cantidad de equilibrio hacia arriba, si ustedes se fijan, las utilidades se ensanchan. Mientras más se venda, hay más utilidades, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque se tiene un impacto positivo de la incorporación de los costos fijos, ¿verdad? Entonces, existirán niveles positivos de apalancamiento a partir de aquí de la cantidad de equilibrio hacia arriba, ¿verdad? En cambio, de la cantidad de equilibrio hacia abajo, la curva se ensancha también inversamente, proporcional, pero es una curva de pérdidas, ¿no es verdad? Mientras menos se venda, las pérdidas son o alcanzan mayores niveles, mayores cantidades, ¿verdad? Esta es la importancia del gráfico de la cantidad de equilibrio, que nos puede ver, nos permite visualizar, ¿no es verdad?, el comportamiento que tienen los niveles de apalancamiento. Seguramente en este nivel de ventas, por ejemplo, en este nivel de ventas voy a tener mucho mayores niveles de apalancamiento. Si me subo más, ¿no es verdad?, los niveles de apalancamiento van a ser más. Vale decir, cada unidad que se produzca aquí al final, ¿no es verdad?, absorbe una menor cantidad de costos fijos. Entonces, mientras más se aumente la cantidad vendida, el costo promedio de cada unidad producida va a ir bajando. En cambio, cuando se baja la cantidad producida, el costo total el costo promedio de cada unidad producida va aumentando. ¿Por qué? Porque soporta un porcentaje mayor de costo fijo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles en este tema de la cantidad de equilibrio y la relación que existe con los niveles de apalancamiento. Bueno, entonces, explicado de esta manera un poquito rápida lo que son los niveles de apalancamiento y la cantidad de equilibrio, vamos a comenzar a hablar un poquito, a ver, vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura de capital, ¿ya? No nos va a dar el tiempo para hacer un ejercicio, pero por lo menos quiero que se lleven el concepto de lo que queremos hacer. Después de todo este paquete grande que es la cantidad de equilibrio y los niveles de apalancamiento. Esto nos va a conducir, ¿no es verdad? Esta temática nos va a conducir a hablar de un tema, y es el tema que nos interesa ahora. Hablar de este tema que se llama estructura de capital. Conocen ya ustedes, en la unidad 1 lo hemos definido así. La estructura de capital se entiende o se debe entender como la participación porcentual de cada una de las fuentes de largo plazo en el total del capital. Ahí en la unidad número 3 hemos concluido determinando el costo promedio ponderado de capital para una estructura denominada A y para otra estructura denominada B. Entonces, siempre que cambia
la participación porcentual de cada una de las fuentes en el total del capital, voy a tener un nuevo costo promedio ponderado de capital. Entonces, estamos hablando de que pueden existir varias alternativas de financiamiento, ¿no es verdad? Varias estructuras de capital. Se pueden ensayar diferentes estructuras de capital hasta llegar a determinar una estructura de capital que aquí le estamos poniendo la estructura óptima de capital. Y esto es lo que nos interesa. Nos interesa determinar una estructura que sea óptima para la empresa. Y aquí, cuando se habla de la estructura óptima de capital, hay quienes no creen en la existencia de la estructura óptima de capital. Dicen, no, es imposible calcular la estructura óptima de capital, no se puede, dicen, la verdad. Y hay otros que dicen, no, sí, se puede calcular una estructura que sea óptima, darle la mejor estructura. La óptima va a ser siempre la mejor, ¿no es verdad? La mejor. ¿Y cuál va a ser la mejor? Aquella que tenga el menor costo, ¿no es verdad? Entonces se pueden analizar diferentes estructuras de capital y habrá una de todas esas estructuras de capital que le vamos a denominar óptima porque va a cumplir con algunas condiciones para que sea óptima. Yo tengo aquí las condiciones para que una estructura de capital sea considerada como estructura óptima. Esa estructura debe cumplir las siguientes condiciones. Estas son las condiciones que debe cumplir la estructura de capital para denominarse como estructura óptima. Bueno, aquí está un poquito desordenado, creo deberíamos empezar con la utilidad. Bueno, está bien. La primera condición es que el valor de la empresa en el mercado sea mayor. El valor de la empresa sea mayor, dice. El valor en el mercado. ¿Cómo se aumenta el valor de la empresa en el mercado? ¿Cuándo se aumenta el valor de la empresa en el mercado? Se va a aumentar cuando la empresa pague mejores dividendos a sus accionistas, ¿no es verdad? A los dueños de la empresa. Si los dueños de la empresa reciben mejores o buenos dividendos, esa empresa tiene o mantiene un valor bastante importante, ¿no es verdad? Hace unos años atrás, no sé ahora cuál es la situación, el Mercantil Santa Cruz, cuando todavía no era mercantil, creo, era el banco estrella, aquel que tenía mayores índices de rentabilidad y lógicamente pagaba buenos dividendos a sus accionistas. Entonces, todo el mundo quería invertir en ese banco. ¿Por qué? O comprar acciones comunes en el banco. ¿Por qué? Porque pagaba buenos dividendos. Los niveles de rentabilidad eran importantes. Entonces, se valora el valor de la empresa en el mercado cuando se pagan buenos dividendos. Y lógicamente, si es una empresa que no paga buenos dividendos, que paga muy malos dividendos, o que paga mal y nunca, esa empresa va a tener un muy mal valor en el mercado. Y nadie va a querer invertir en esa empresa, ¿no es verdad? Nadie va a querer invertir en una empresa que tal vez paga muy pocos dividendos, tal vez es deficitaria. Entonces los inversionistas ven ese tema, ¿no? Ven cómo está valorizado la empresa en el mercado para poder invertir, ¿no es verdad? Entonces ese valor de la empresa tiene que ser mayor. Y aquí hay una fórmula que en el ejercicio lo voy a desarrollar para calcular el valor de la empresa. El valor de la empresa lo vamos a calcular dividiendo la utilidad antes de intereses y de impuestos, que multiplica a 1 menos los impuestos, ya le voy a explicar por qué, sobre el costo promedio ponderado de capital que hemos visto en la unidad número 3, en la anterior. Entonces, esta es la primera condición. Y la segunda condición para que una estructura sea catalogada como óptima es de que el costo promedio ponderado de capital sea menor, lógicamente, pues, ¿no es verdad?
si el costo promedio ponderado de capital es menor, las utilidades van a ser mayores. A menores costos, mayores utilidades, ¿verdad? Y el efecto de esta segunda condición se puede ver en la tercera condición, que nos dice que para que sea óptima también tiene que tener esta condición, que la utilidad por acción sea mayor, lógicamente. ¿Qué es la utilidad por acción? La UPA. La UPA es la ganancia en pesos bolivianos que recibe cada inversionista por cada acción que aporta en su capital, en su empresa, ¿no es verdad? Entonces, este indicador es parecido al índice de rentabilidad del patrimonio neto, a lo que ustedes le llaman ROE, ¿no es verdad? Porque ese es un índice que mide la rentabilidad para los dueños de la empresa, y en forma porcentual. En cambio, la UPA nos dice cuántos pesos bolivianos el dueño de la empresa gana por cada acción que invierte en su empresa, ¿no es verdad? Entonces, aquella estructura que cumpla con estas tres condiciones es o será la estructura óptima de capital. Entonces, va a haber, ¿no es verdad? Si analizamos 2, 3, 4 o 5 estructuras de capital, habrá solamente una estructura que cumpla con estas condiciones y esa será la estructura óptima de capital. Bueno, yo tengo acá un ejercicio para que nosotros resolvamos en esta unidad. Se los voy a pasar este ejercicio para que nosotros lo resolvamos la próxima clase. Ya hoy al final de la clase se los paso el ejercicio para que ustedes lo puedan copiar y me ayuden a resolver este ejercicio en la próxima clase y podamos determinar la estructura óptima de capital. Bueno, se nos ha ido la hora en hablar y en hablar y en hablar. Los marcos teóricos para mí también son un poquito aburridos, seguramente algunos de ustedes se ha dormido, pero bueno, no hay otra manera. Entonces, vamos a analizar en la próxima clase este ejercicio, ¿ya? No sé si hay alguna duda, no creo que tengan duda. Disculpe, Licen, yo tenía una duda en la tercera condición. ¿Podría explicarla de nuevo, por favor? Ya, esta de acá, la tercera. Ya. Aquí podríamos poner como tercera condición que el ROE sea mayor, ¿no es verdad? El ROE sea mayor. Lo que debo decirles ahora, que si bien hay algunos que dicen que no se puede calcular la estructura óptima de capital, esto es para los que defienden la existencia de la estructura óptima de capital. Y lo que debo decirles yo que estas condiciones están un poquito elaboradas o realizadas para la academia universitaria, ¿verdad? Un poquito son, como le digo yo, un poquito medio forzadas, medio acomodadas para que el estudiante vea, ¿verdad? Se puede calcular la estructura óptima de capital. Se puede explicar esto de la tercera condición, ¿no es verdad? Ay. Ya. Se puede utilizar simplemente diciendo, ¿no es verdad? Si esta es la utilidad por acción, ¿cómo se calcula la utilidad por acción? Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Utilidad que queda para los dueños de la empresa sobre el número de acciones, ¿no? Entonces, esta utilidad por acción es la ganancia que tiene por cada acción. Supóngase que la utilidad es 1000 y el número de acciones es 100, el número de acciones de los dueños de la empresa. Entonces, la UPA va a ser 1000, que es la utilidad neta, sobre 100, sería 10 bolivianos por cada acción, ¿no es verdad? Entonces, si el precio de cada acción es 50, entonces por cada 50 bolivianos que aporte la empresa, o el dueño de la empresa, por cada acción de 50 bolivianos, va a ganar 10 bolivianos. Eso es lo que nos muestra, ¿no es verdad? Un poco esto está acomodado. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí el menor costo, ¿no es verdad? Aquella estructura que tenga el menor costo, lógicamente
va a generar mayores ganancias o mayores utilidades para los dueños de la empresa. La única que no estaría acomodada, la formulita que no estaría acomodada es el costo por medio ponderado de capital, que lo vamos a calcular exactamente como lo hemos calculado en la unidad número 3. ¿Ya? Esa no está acomodada, se calcula de una sola manera. En cambio, el valor de la empresa sí, ¿verdad? Es la que tiene el gran acomodo. Ya le decía yo, el valor de la empresa lo vamos a calcular dividiendo la utilidad operativa menos el impacto que tienen los impuestos sobre el costo promedio. Y si yo divido la misma utilidad sobre el costo promedio ponderado de capital, lógicamente voy a tener un mayor valor. Este es un poco el acomodo que se hace para tener una estructura óptima de capital. En síntesis, lo que usted me preguntó, la utilidad por acción es la ganancia en pesos bolivianos que recibe el dueño de la empresa, vale decir, el accionista común por cada acción que incorpora en su empresa, por cada acción común que incorpora en su empresa. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces yo enseguida le voy a pasar este enunciado de este ejercicio para que lo resolvamos conmigo en la próxima clase. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar de compartir. Tenemos 37 alumnos, algunos se han ido ya. Hoy no voy a tomar asistencia porque estaba en duda de que yo venga a la clase. El viernes sí vamos a tomar asistencia. Algunos que no están asistiendo, que han dado el examen pero que no asisten a la clase. Ya las notas ya las tengo casi terminadas. Lo que estoy viendo cómo se las voy a pasar. No le voy a listar aquí las notas, pero yo creo que le voy a pasar un archivito así, con su número de registro y su notita ahí, ¿no es verdad? No hay otra manera para que les pueda pasar. Eso lo haremos en la próxima clase. Bien, jóvenes, entonces yo le paso enseguida al grupo el ejercicio ese que vamos a desarrollar el día viernes, que también tenemos examen de grado ahí, pero creo que mi examen es un poquito más temprano y no se va a cruzar con la clase. Bien, mañana es 6 de agosto, festejen sanamente, no salgan todavía, no se ha ido la pandemia, aunque ya hay vacuna, ¿no es verdad? Ya los rusos se están vacunando y dice que si, bueno, ya ha vencido esa vacuna todos los protocolos, ya en septiembre y octubre tienen vacunación masiva los rusos y también están en condiciones de varios países que le han comprado también la vacuna. Se estima que en el mes de octubre estarían distribuyéndose las vacunas que han sido encargadas por diferentes países para que haya vacunación contra el coronavirus masiva en el mes de octubre. Ya también Donald Trump tiene ya contratado, creo que su propia vacuna, creo que encargó a la Universidad de Oxford en Inglaterra, que ya tiene también ya esa vacuna de ahí, ya ha vencido todos los protocolos, ya han hecho las pruebas en 500 pacientes voluntarios, creo, y en la segunda prueba han salido con defensa 100%, todos los 500 que han sido vacunados, el 100% han salido con defensa para el coronavirus. Entonces ya es una vacuna consagrada y que seguramente en este mes o en septiembre también están algunos países utilizando esa vacuna. Creo que Donald Trump, al margen de las investigaciones que está haciendo ahí en Estados Unidos, creo que también ha encargado 300 millones de vacunas a la Universidad de Oxford. Creo que es así, porque está en campaña, no es verdad, pero creo que quiere asegurarse a ver si Estados Unidos saca su propia vacuna. Las elecciones son en noviembre allá en Estados Unidos, entonces él quiere hacer campaña porque es candidato a la reelección, ¿no es verdad? Y quiere también sacar su propia vacuna. Lo bueno de toda esta pelea continental es de que están peleando para quién saca más antes la vacuna, ¿no es verdad? Y hay vacuna. Entonces eso nos da la seguridad de que, Dios mediante, vamos a pasar Navidad sin barbijo ya. Vamos a saludarnos como nos saludábamos antes. Este semestre va a continuar digitalmente, ¿no? Digitalmente. Seguramente vamos a iniciar también el próximo semestre en forma
digital, no vamos a tener variaciones. Entonces, pero bueno, ya está la esperanza y ¿no? Lo importante es que sigámonos cuidando, ¿no es verdad? Que no nos metan un gol en el último minuto, le estoy diciendo, relacionado con el fútbol. A veces los equipos están empatando 0-0, ¿no es verdad? Y en el último minuto un equipo se hace meter un gol y pierde, en el último minuto. El último minuto para nosotros en esta pandemia es pues, ¿no es verdad? Estos 30 o 60 días, o 60 días más, que nos aguantemos y que ahí tac, nos hagan la vacuna y ya podemos salir con normalidad. No se contagien, jóvenes. Yo he tenido 4 estudiantes que me han pedido postergación del examen. Un joven hay aquí en la clase, está aquí en la clase que estaba con coronavirus, ojalá ya lo haya superado. Él pidió permiso porque estaba con problemas del coronavirus y no dio examen. Ya yo le dije que tiene que dar el examen final. Entonces, y así en otros grupos también pidieron porque estaban con coronavirus. Entonces, jóvenes, cuídense. Yo 5 meses que no salgo de mi casa, ya, entonces, porque quiero llegar al minuto 90 sin infectarme. Bueno, jóvenes, deseándole que se recupere, que está bien el joven este, que no lo voy a mencionar, que está aquí en la clase. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? O se ha salido. A ver, ¿dónde está? Sí, lo acepté, pero no sé si está. No sé si está. No se identifiquen, por favor, no se identifique el estudiante que está acá. Además que por esta vía no hay contagio, ¿no es verdad? Estoy aprovechando de ver quién es. No, parece que no lo veo. No lo veo, no lo he visto. No, a veces ha salido, pero yo no estoy viendo por el apuro, tengo clase enseguida. Bien, entonces vamos a dejar aquí, no salgan como le digo y nos vemos el próximo viernes. Pórtense bien. Hasta luego, Lisa. Luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Se cuidan. Chao. Sí.